tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Todo chévere? Ya va, un segundito por acá. Buenas tardes. La Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Ok, ya va, un segundito que falta unas cositas aquí. Ok, buenas tardes, ahora sí me escuchan. Listo, tenía problemas técnicos acá. Sí, aunque se le escucha un poquito lento. Ok, ahí se escucha bien. Bueno, ahí no se escucha. ¿Se escucha? Ok. No, profe, se escucha de repente y de repente como que se corta. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Ok, vamos a pasar la asistencia el día de hoy. Hoy nos corresponde a la clase número 3 en lo que es la limitación a la aplicación del derecho extranjero, fraude a la ley, característica y el fraude a la ley como tal. Por aquí tenemos a Nelson Eduardo La Cruz. Nelson. Presente, profesor. Ok, perfecto. A Julie Coromoto Liendo Carrión. No la veo por acá. Victoria Coromoto Ortiz Alisa. Presente, profesor. Bienvenida, Victoria. Astolia del Valle Pacheco Osuna. Ya te estamos, Presente, profesor. ya la veo por allí. Jesús Enrique Saldivia Rangel. Presente, profe. Saludos, Enrique, bienvenido. Wilmeri Dalis Villegas Cornejo. Ella trató de conectarse temprano. Bueno, mientras ella se termina de conectar, vamos dando la clase en el día de hoy. Muchachos, es importante la asistencia, ¿no? Estamos así como los niños de primer grado, pero hay que hacerlo de esa forma, porque lo están exigiendo, ¿no? Si fuese por mí no hay problema, tendrían todos ya su asistencia, ¿no? No tengo mayor inconveniente, porque es una clase online. Sin embargo, bueno, les sugiero que prendan sus cámaras y apaguen su micrófono. Vamos a entrar en materia el día de hoy. Segundito, que alguien quiere entrar por acá. Ya. Un segundito, que voy a dejar entrar una compañera acá. Ok, ya tenemos a Wilmeri por acá. Saludos, Wilmeri. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bien, ¿tú? Bien, 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 gracias a Dios. Apenas comenzando la clase. Estábamos esperando por usted. Bienvenida. Estamos indicándole a los compañeros que vamos a dar la clase número 3
correspondiente a lo que es la limitación a la aplicación del derecho extranjero, el fraude a la ley, sus características en cuanto a este mismo fraude, ¿no? Si nos da oportunidad, damos otro tema para ir adelantando, ¿no? Este es un tema relativamente corto y bueno, vamos a tratar de hacerlo de esa forma, ¿no? Dar los puntos más importantes acá, hacer la misma participación que veníamos realizando, es decir, la clase dinámica, su participación, para dejarle constancia aquí su participación y que al final tenga su ponderación. Ok, el tema de hoy, como habíamos indicado, corresponde al número 3, la clase número 3, que está relacionada a lo que es la limitación a la aplicación del derecho extranjero, el fraude a la ley y sus características. En principio debemos tener en cuenta que la limitación a la aplicación del derecho extranjero está relacionada con lo que es la parte siempre del orden público, ¿no? En este sentido, existen unas controversias, una contravención a lo que son las normas imperativas. También existe el fraude a la ley, la inexistencia de lo que es el tratamiento equitativo, la inexistencia de una conexión suficiente en este sentido en derecho internacional privado. Vamos a definir un poco de forma breve, ¿sí?, lo que más o menos podría ser un orden público en este sentido. Cuando nosotros hablamos entonces de un orden público, muchachos, estamos hablando de una aplicación de una norma extranjera en este sentido que contraviene algunos principios fundamentales de un ordenamiento jurídico, en este caso nuestro, venezolano, ¿no?, según las autoridades venezolanas, y que pueden de alguna forma rechazar su aplicación en aras de proteger el orden público nacional. Cuando nosotros hablamos entonces, muchachos, de orden público, inmediatamente lo asociamos que está relacionado con el Estado, ¿cierto? Es la intervención del Estado en relación a que se cumplan de alguna forma unas normativas legales. Y esto está relacionado en este sentido, estas limitaciones a la aplicación de este derecho extranjero, ¿sí? Entonces el Estado, por supuesto, siempre va a tener la intervención en todas las normativas legales y sobre todo cuando existe un conflicto de intereses en un derecho extranjero y que sea aplicable, por supuesto, a las normativas de nosotros internas. Esto lo vamos a tratar de resumir lo más que se puede, porque hablar de derecho público, bueno, nos vamos a extender bastante, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la contravención a las normas imperativas. Esto también es una limitación a esta norma del derecho extranjero, que es el punto que vamos a ver acá, ¿no? Entonces, esta limitación es aplicada a lo que es este derecho extranjero cuando una norma extranjera contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico venezolano. En este caso, entonces, se opta por aplicar la norma nacional que protege los derechos esenciales de las personas. Recuerden que desde la primera clase les estoy indicando que nosotros tenemos una ley de derecho internacional privado, la cual regula, ¿no?, en nuestro ordenamiento interno. Y así, por supuesto, el derecho extranjero también. Todos los países de alguna forma tienen una ley de derecho privado, ¿sí?, internacional privado, que regula las relaciones con los otros estados, con los otros pueblos, con las otras naciones, y que tratan en lo posible de alguna forma circunstanciada de contravenir ese derecho, es decir, buscarle una solución a una controversia en un caso existente. Cuando nosotros hablamos, muchachos, les pregunto acá, una norma imperativa, ¿qué les da a entender ustedes esto? Esta es la primera participación de ustedes. Los voy a escuchar a ver qué les da a entender ustedes que es una norma imperativa. Con todo el conocimiento que ustedes pueden indicar, levanten la mano y yo les voy a otorgar la palabra para que me indiquen qué entienden ustedes como una norma imperativa. O sea, ¿cómo es más o menos esa norma imperativa? ¿A qué se refiere? Ajá. Enrique, adelante. Desconecto el micrófono, Enrique. Profe, es que yo lo escucho lejos, y cada vez que hablamos te escucho el ritmo. Pero una norma imperativa es toda norma que se creó o está escrita que no puede ser modificada
Ok, Enrique, no te escuchamos la última parte. Yo creo que se te cortó bueno, no la conexión, sino el audio, ¿no? De todas maneras, yo te escuchamos perfectamente. Yo escuché perfectamente lo que quisiste decir en relación a eso, ¿no? Pero al final no se te escuchó la última parte, ¿no? No sé si los compañeros la escucharon o no. Si podrías repetir, por favor, esa parte, te dejo a la conexión. Que las normas imperativas son aquellas normas que fueron creadas, que están creadas, escritas y que no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Es decir, ya después de que están escritas y establecidas, no se pueden modificar. Ok, perfectamente, amigo Enrique. Eso es de esa forma. Tenemos la palabra de la señora Astolia. Adelante, señora Astolia. Los micrófonos y la cámara son suyas. Claro, es una norma que, como dice el compañero, no puede ser modificada por los particulares y es de cumplimiento forzoso. Quiera o no quiera, se debe cumplir la ley o esa norma. No es a gusto porque no, yo lo voy a cambiar porque a mí no me pareció, no. O sea, es una norma que se creó y es de cumplimiento forzoso y obligatorio. Muy bien, señora Astolia. Eso es correcto. Una forma que está de alguna forma... acuérdense que estamos hablando del imperio de la ley. Cuando hablan del imperio de la ley, ahí no hay más nada que hacer. Es decir, la palabra del Estado en contra de los particulares, de cualquier elemento que puedan surgir. Es decir, en relación a un tipo de situaciones, de sentencia, de normas que son de obligatorio cumplimiento. Es decir, existe una obligación del particular en cumplir la normativa que emite el Estado a través de sus órganos reguladores. Perfectamente, muchas gracias. ¿Quién más se anota en la puntuación? Nelson, Victoria, Wilmeri. Adelante, Nelson. Aquí está, pero te va que estoy comiendo. Estoy almorzando. Tranquila, no hay problema. Ok, Nelson, adelante. Bueno, profesor, la norma imperativa, como dijeron mis compañeros, es una norma que no puede ser cambiada. En el derecho internacional, por lo que tengo entendido, esta norma trasciende a que los particulares son los propios estados, por lo que esa norma imperativa no puede ser cambiada por los estados, aún así lleguen a un acuerdo. Esta norma tiene una jerarquía superior y debe ser cumplida. Gracias, Nelson. De verdad, totalmente de acuerdo con usted y me imagino que los compañeros también igual. Buen provecho, amiga Wilmeri. Saludos. Tranquila, no hay problema. Bueno, vamos a seguir entonces. Justamente, sí, esa norma no es, o sea, una norma que no se puede relajar, ¿no? Está allí para cumplirse. Acuérdense lo que indica el Estado, prácticamente eso es ley, ley y ley. Y la ley hay que cumplirla. Nos afecte o no, de alguna forma a nosotros como particulares, pero debemos de cumplirla. No sé si recuerdan o si recuerdan en este momento el artículo del Código Civil que establece que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Allí, ¿verdad? Justamente nosotros sabemos de que existe una norma, sin embargo, estamos llamados a cumplirla. ¿Por qué? Porque es de estricto cumplimiento, ¿no? Y por eso, aunque nosotros la ignoremos, ¿sí? No significa que esa norma no se deba cumplir, sino que está allí justamente para que todo se cumpla. Y justamente allí interviene lo que es la parte reguladora del Estado. Y en este caso, por supuesto, el Estado venezolano. Acuérdense que hablamos desde el principio de la primera clase que siempre hay una normativa interna a la cual nosotros debemos agotar todos los recursos. Acuérdense que todo el derecho hay que agotar todos y cada uno de los recursos necesarios para después irnos a otras instancias superiores y así sucesivamente. Por eso se llama agotamiento de los recursos, ¿no? Bueno, seguimos entonces en relación a la tercera limitación de la aplicación del derecho extranjero.
Existe otra limitación que aquí la vamos a ver y está referida, muchachos, a lo que es el fraude a la ley. Que aquí por lo menos se demuestra que la elección de la ley extranjera, por lo que es referente a las partes, tiene como objetivo eludir las disposiciones de una ley venezolana, ¿no? En cuanto a estas mismas autoridades nuestras que pueden desestimar la aplicación del derecho extranjero en aras de evitar un fraude a la ley. Cuando nosotros, por supuesto, hablamos de un fraude, nos estamos refiriendo a algo que está fuera de contexto legal, ¿no? Está de forma ilícita, ¿no? Y de alguna forma, por supuesto, afecta, ¿sí? Afecta la aplicación del buen derecho. ¿Entienden ustedes, muchachos, qué es un fraude en este sentido? Un fraude a la ley. O sea, ¿qué conocimiento tienen ustedes en relación a lo que ustedes pueden entender que puede ser un fraude a la ley? Según la explicación que se acaba de dar en este momento, ¿no? Fíjate que una cosa conlleva a la otra y todo tiene una correlación. Anteriormente estábamos hablando de un término particular de lo que era el imperio de la ley, ¿no? Que es aplicable de alguna forma forzosa, ¿no? De forma obligatoria para los particulares. Y aquí vamos a hablar, entonces estamos hablando de lo que es el fraude a la ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes como fraude a la ley? O sea, ¿qué tienen ustedes como conocimiento del fraude a la ley? Ok, les voy a dejar por acá para que levanten la mano y les conceda la palabra. Adelante. Profe, disculpe, ¿será que puede repetir? Ok, Wilmer. No sé, ¿qué entendemos por fraude qué? Que no fraude a la ley, Wilmeri. Victoria. Fraude a la ley. Victoria. Fraude a la ley. ¿Qué entienden ustedes por fraude a la ley en este sentido, no? Señora Astolia, le vamos a conceder la palabra. Adelante. Pago los micrófonos por aquí. Es utilizar una norma para obtener el resultado con otra, o sea, prohibir como otra, utilizando una para obtener el beneficio de otra. O sea, utilizando una norma jurídica para o para suplantar o para detener otra, algo así. Profesor, Ok, perfecto. Adelante, Victoria. Una conducta engañosa para evadir por lo menos en este caso, para evadir alguna responsabilidad, algún impuesto. Correctamente, Victoria y la señora Astolia, ¿no? En este caso, por supuesto, todo lo que es ilícito. Wilmeri, yo todavía tengo la mano levantada. Ah, te estoy viendo con la mano ahí todavía. Ya te voy a conceder. Wilmeri, perfectamente. Wilmeri, disculpa, Wilmeri. Profe, también es como la ley de forma indirecta para evitar... No sé por qué se escucha tan feo. ¿Ya puedo hablar? ¿Se escucha, profe? Perfecto. Ah, ok, ahora sí, porque era que se escuchaba como que se usa una ley de forma indirecta como para evitar otra que debería aplicarse. Eso es correcto, tal cual como lo dijo o lo acaba de indicar la señora Astolia, ¿no? Una sustitución de una ley por otra, ¿no? Y que de alguna forma se desvirtúe el sentido de la aplicación de esa normativa, ¿no? De esa normativa legal. ¿Alguien más quiere intervenir? Ok, perfecto, seguimos entonces. Eso está relacionado a eso, lo que es la parte del fraude, el fraude a la ley. Tratar en lo posible de defraudar de alguna forma lo que es el contenido de esa ley, ¿sí? Para la cual fue creada, la fuente de esa ley, su objetivo. Es decir, se desvirtúa el objetivo de esa ley. Adelante, Wilmeri, ahora sí. Profesor, un claro ejemplo sería por lo menos la falsificación de una firma, porque por lo menos en este caso no violento la norma, sino que lo que hago es un fraude con la firma de otra persona. Perfectamente, Wilmeri. Eso podría ser un claro ejemplo de esa situación, ¿no? De lo que es el fraude, tratar lo posible a través de un documento público,
defraudar lo que es, por ejemplo, en este caso, una identidad, es una suplantación de otra identidad, ¿no? En este sentido, ¿sí? Perfectamente es válido, Wilmery. Gracias. Nelson, Enrique. Bueno, seguimos entonces. Si no hay más, más participaciones, seguimos entonces la clase. Ya. Otro punto en relación a lo que es las limitaciones del derecho extranjero en este sentido sería la inexistencia de un tratamiento equitativo. Es decir, que si se muestra que la aplicación del derecho extranjero no garantizara un trato equitativo a las partes involucradas durante el litigio, las autoridades venezolanas podrían limitar su aplicación y optar por lo que es la ley nacional y que asegure un tratamiento justo y equitativo. Acuérdense que aquí en lo posible, cuando llevamos algún tipo de controversia, tenemos que tratar de acuerdo a las normativas que sea de forma equitativa y justa, porque lo que se persigue es el término de la justicia, ¿no? Aplicar un buen derecho en el sentido de que las cosas salgan como debería ser. Porque si comenzamos con algún tipo de cuestiones que no están previstas en las normativas, entonces estaríamos incurriendo en algún tipo de ilícito. Y justamente lo que estábamos hablando anteriormente, los del fraude a la ley. En este sentido, entonces tenemos que actuar con probidad, con responsabilidad, ¿sí? A la hora de realizar algún tipo de controversia, ¿no? Siempre con la verdad por delante, ¿no? Porque lo que vamos a probar siempre va a ser lo cierto. Sin embargo, hay personas que de repente se dan la tarea de algún juicio, algún tipo de controversia, de buscar elementos que son falsos, ¿no? Y eso, por supuesto, se va a demostrar en el transcurso de que vayan haciendo la parte probatoria, que vayan a la parte probatoria, bien sea en el juicio que se pruebe o ya al final de la sentencia. Pero todo lo que se nace viciado, se va a morir viciado, es decir, no va a tener ningún tipo de efecto. A la final se va a descubrir la verdad y la sentencia, por supuesto, va a ser favorable a la verdad y el que más pruebe, pero con la verdad. A esto se refiere este punto de la inexistencia de un tratamiento equitativo, porque aquí lo que se busca es aplicar lo que es la justicia. Ok, Wilmary, adelante, tienes la mano extendida allí. Ok, seguimos entonces adelante, muchachos. Ya con el otro punto, en cuanto al quinto punto en relación a lo que es la inexistencia o las limitaciones a aplicación del derecho extranjero, existe otro punto que es la inexistencia de una conexión suficiente. Esto está referido a que no existe una conexión suficiente entre el caso con elementos extranjeros y la ley extranjera invocada. Es decir, que las autoridades venezolanas pueden de alguna forma decidir aplicar la ley nacional en aras de garantizar la predictibilidad y lo que es la coherencia en un sistema jurídico. Todo está establecido, por supuesto, en la misma normativa del derecho internacional privado. Entonces tiene que existir, muchachos, una conexión que sea suficiente. Acuérdense que cuando nosotros también motivamos algún tipo de sentencia, la misma tiene que ser debidamente motivada. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando nosotros no motivamos la sentencia, en algún momento esa sentencia no va a tener el efecto que nosotros pretendemos, ¿no? En este sentido, en el reclamo de alguna situación, es decir, en este litigio, y de obtener de alguna forma lo que nosotros en nuestra pretensión hemos querido plasmar en un libelo de demanda, en algún escrito, incluso en una denuncia, ¿no? También podría ser. Entonces, de esa forma vemos que tiene que existir entonces una conexión suficiente. Y en este caso, por supuesto, en cuanto estamos hablando de las limitaciones, no existe esa conexión. Es muy vaga, es una conexión muy débil, muy frágil.
Vamos a hacer una definición en este sentido de lo que es el fraude a la ley, muchachos. Ok, el fraude a la ley es una figura importante en el derecho internacional privado, en este sentido, como nos corresponde esta materia, y se refiere a la utilización de un medio legítimo para lograr un resultado que no sería posible de obtener de manera directa a través de la ley. En el ámbito de lo que es el derecho internacional privado, el fraude a la ley puede manifestarse a través de la elección de una ley extranjera con el propósito de eludir lo que son las disposiciones de la ley venezolana en este sentido, ¿no? Con el fin de obtener un beneficio o evitar una consecuencia no deseada. A esto se refiere y damos una conceptualización de todo lo que nosotros hemos indicado de lo que es un fraude a la ley, una definición exacta, ¿no?, de lo que es el fraude a la ley. En Venezuela, esta figura del fraude a la ley observamos que se encuentra regulada en el artículo 1143, lo pueden verificar, de nuestro Código Civil, el cual establece que la ley no ampara el abuso del derecho o al fraude a la ley. Este artículo 1143 de nuestro Código Civil indica que pueden contratar todas las personas que no estuvieran declarados incapaces por la ley en este sentido, ¿no? Ese podría ser también un ejemplo claro que nos arroja la ley, en este sentido, nuestro Código Civil. Esto significa que las autoridades venezolanas pueden desestimar una elección de lo que es la ley extranjera si se demuestra que esta elección se ha realizado con el propósito de eludir las disposiciones de una ley venezolana y de manera fraudulenta. Cuando hablamos de manera fraudulenta, o como estamos hablando del fraude a la ley, eso significa que es ilícito, ¿no? Es fraude. Estamos defraudando de alguna forma esa ley, esa normativa, tal cual como lo indicó la señora Astolia al principio, una ley tratando de sustituir a otra, pero con otra finalidad, ¿correcto? Entonces, de alguna forma, el fin con el cual se origina esa ley o la pretensión de esa ley se desvía hacia otro camino, que no es el camino por el cual nosotros debemos estar. En este sentido, se habla de fraude a la ley contraveniendo todas las disposiciones legales existentes en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Y por supuesto afecta de alguna forma lo que es el derecho extranjero. El fraude entonces a la ley también es conocido o considerado como una práctica, vamos a llamarlo así, ilícita, ¿no? Como hemos indicado, y contraria a lo que son los principios de justicia y equidad con relación al ámbito del derecho internacional privado, en este sentido, ya que son las autoridades venezolanas que tienen la facultad de desestimar las disposiciones de una ley extranjera que invoca o que debería invocar si se determina que la elección de dicha ley se ha realizado de manera fraudulenta. Es decir, que el Estado tiene la capacidad para investigar, indagar en relación si hubo o si existe un fraude a una normativa legal. En este caso vamos a poner el caso típico que siempre colocamos, el fraude en cuanto a la aplicación de la evasión de los impuestos, ¿no? Que de alguna forma empresas maquillan de alguna forma, vamos a llamarlo de esa forma, maquillan su estatus, ¿no? Su parte administrativa, sus ingresos, y por supuesto cuando van a declarar no es realmente lo que les aparece en la empresa, ¿no? Sino que están de alguna forma violentando esa normativa de impuestos. Porque entonces si por ejemplo tienen que declarar 1000 bolívares, vamos a llamarlo así de esta forma, ellos están declarando 100 bolívares. Entonces imagínense cuánto es la diferencia en relación a ese fraude o al fisco, vamos a llamarlo de esa forma,
Y por supuesto, ya allí habría un fraude a la ley, ¿no? Ahí estarían defraudando al fisco, es decir, al Estado, que es el recaudador principal, en este caso sería el CENIA, ¿no? El recaudador más grande de impuestos. En este sentido, por supuesto, estamos hablando en la parte del fraude a la ley, porque se desvirtúa, ¿no? De alguna forma esa practicidad que de alguna forma es considerada ilícita. Ya te damos la palabra, señora Astolia. Un segundito. Ok, seguimos entonces. Ajá, dígame, señora Astolia, adelante. Esto sería el caso, por lo menos, vamos a decirle por el tema ahorita de los impuestos que son a los inmuebles, que son 3.000 unidades tributarias. Entonces yo digo que una casa cueste menos de eso y ya no la pago, pues no pago el impuesto. Pero a como está la unidad tributaria es irrisoria. Ahí no hay una congruencia, porque yo podría aplicar, decir, no, yo vendo esa casa en 100.000 bolívares. Pero sabemos que una casa no cuesta 100.000. Así se bien sea comprándole a un ente extranjero o un connacional, ahí existe una diferencia. Igual como una importación de productos. Que usted vaya a traer un producto de afuera y vaya a decir es tanto, pero entonces cuando se revisa la facturación, o la facturación fue alterada, algo así. Ok, perfectamente, señora Astolia. Eso es lo que estamos refiriéndonos, que existen prácticas, ¿no? De práctica, vamos a llamarlo así, fraudulenta, ¿no? Y de algunos profesionales que se dedican a realizar o a presentar de alguna forma esas, vamos a llamarlo así, cuentas, ¿sí? Al Estado, es decir, al fisco, con una información totalmente que es errada, no es la que corresponde, pues, ¿me entiendes? Y entonces, claro, por supuesto, nosotros cuando vamos a comprar algún bien inmueble o hacer algún tipo de transacción, siempre lo tenemos que hacer, por supuesto, en la moneda nacional, que es de curso nacional. Siempre referenciar, vamos a colocar siempre referenciar al curso de la moneda del Banco Central. Incluso no sé si han visto por allí que la gente se ha dado la tarea de cobrar ahora en la moneda más alta, que en este caso sería el euro. Una locura. Usted se ve algún establecimiento del este y de verdad que yo me he quedado sorprendido. O sea, ver cómo la gente de alguna forma trata de complicar más las cosas, más de lo que estamos, ¿sabes? Porque si se pretende de que la moneda que estamos comparando o referenciando es el dólar, ¿no? Ellos no, ellos quieren la moneda más alta y en este sentido sería ya el euro. Sin embargo, hay alcaldías que han sacado algún tipo de resolución en los cuales sí se permite de alguna forma cobrar los impuestos a la tasa más alta. En este caso sería el municipio Sucre, que creo que lo he observado por allí en algunas cosas que he realizado y que me parece de verdad bastante exagerado, ¿no? Bastante exagerado, porque aquí todos los organismos del Estado quieren cobrar y entonces tienen de alguna forma asfixiada a las empresas, a los empresarios, ¿sí? Y por supuesto de alguna forma están tratando de llevarlo como a la bancarrota, ¿no? O al quiebre, para que quiebren de una vez, porque eso es lo que estamos viendo. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Que es lo que estamos refiriéndonos. Claro, no podemos ahondar mucho en relación a este tema, porque es un tema muy particular y didáctico en relación a las clases que estamos mencionando, ¿no? Ajá, dígame, señorita. Bueno, mucha gente se toma haciendo mención de lo que usted dijo pero eso es referido al tributo, que aquí ahora se desvirtuó y se agarra. Entonces, sabes que el CENIA tiene una providencia que dice que las sanciones serán colocadas a la tasa de la moneda más alta. Y ahora todos se dieron a la tarea, pues, de que por lo menos en los comercios toman el euro, dicen que compran, hacen la conversión, porque eso no es al libre así. Eso tienen una estipulación, ponen el euro que compran a una factura, le salió en 258 euros, por decirle. Entonces de ahí es que van a sacar toda la división, van a sacar el cobro y entonces lo aplican a la persona. Y por eso ellos aplican y que lo están cobrando en euros. Que muchos comercios ponen el cobro en euros, otros ponen el cobro en bolívares a la tasa de Banco Central.
pero siempre es para estar por encima de lo que se cobra. Y en cuanto pero eso es más referido al tributo. Así que yo pienso, es mi opinión, de que aquí se malinterpretó esa norma. Sí, perfectamente, señora Astolia. Sí, hay una mala interpretación, pero a su favor, ¿no? Sí, siempre va a ser a favor de la persona, porque es una locura. Claro, porque Es correcto. Adelante, Enrique. Sí, profe, exactamente. Y ahora todos los establecimientos y todas las, es que hasta por internet, cuando estás comprando te colocan el precio en euros. Hay páginas de zapatos, estaba viendo precisamente ayer, donde el precio ya no es ni siquiera ni en bolívares ni en dólares, sino en euros. Yo estaba comprando un repuesto para la y el repuesto salía en euros. Iba a comprarle la pantalla de la camioneta y la pantalla estaba en 150 euros. Entonces, una mala interpretación, porque para colocar las multas, los impuestos se puede cobrar con la moneda de más alta denominación que sea válida aquí en el territorio venezolano, pero entonces lo agarramos, aquí hubo una interpretación completa entre comercio, comerciantes, emprendedores, empresas dentro del mismo Estado venezolano, que agarraron esta normativa que no era especialmente o específicamente. ¿Cierto? No está. Que no era específicamente para este tipo de transacciones y la colocamos como algo, todo es en euros. Perfectamente, Enrique, es lo que estamos hablando, ¿no? Hay una... se ha desvirtuado, ¿no?, lo que es la parte de la interpretación de la norma, ¿no? Y por supuesto a favor de la persona, de sus intereses, sus propios intereses. Es lo que yo observo y lo que están agarrando como una especie de una costumbre, porque como usted dice, ya comenzaron con lo de la cuestión de los comercios, los mismos entes que aplican de alguna forma las multas y todas esas situaciones, y en la moneda por supuesto más alta, porque ya el dólar pareciese que no fuese suficiente ya con la situación económica que tenemos, y que realmente quieren de alguna forma como exprimir, ¿no?, lo poco o lo mucho que pueda tener la persona, que me parece de verdad totalmente un abuso. ¿Por qué? Porque aquí debería de alguna forma intervenir el Estado y decir, hacerle un coto y decir, no, ya ustedes ya no pueden hacer esta situación porque el dólar, la moneda o los cobros que se van a hacer, bien sea de impuestos o por multa, por algún tipo de situaciones a través del SAREN o de algún otro tipo de situaciones, se va a estar referenciado es al dólar, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no?, que como siempre se ha realizado. Pero bueno, aquí pareciese que vivimos en dos mundos totalmente diferentes, y de los cuales nosotros que esperemos que algún día esta situación realmente cambie, pues, porque realmente vivimos en un país en el cual estamos condicionados al alza de una moneda extranjera, y que cada día por supuesto nos está oprimiendo más, y que cada día de alguna forma conlleva, ¿no?, a una situación catastrófica, vamos a llamarlo de esa forma, porque altera todo lo que es la parte del sistema monetario nacional. De esta forma, muchachos, a eso estamos refiriendo a nosotros, a lo que es el fraude a la ley en este sentido, ¿no? Vamos a ver ahora, muchachos, estas características. ¿Cuáles son las características que puede presentar entonces este fraude a la ley? Ya una vez definido lo que es el fraude a la ley y sus limitaciones, ahora vamos a ver lo que son las características en este sentido. Vamos a ver la primera característica, que está orientada a lo que es la intencionalidad, ¿sí?, lo que estamos hablando, ¿no? El fraude a la ley implica entonces una conducta deliberada
por parte de una persona para eludir lo que son las disposiciones legales o para obtener un beneficio indebido. Se requiere la intención de burlar la ley y obtener un resultado que no sería posible de manera honesta. Es decir, que aunque nosotros tuviésemos la oportunidad de realizarlo de forma correcta, no lo lograríamos, ¿no? Por ejemplo, existe lo que son los enriquecimientos ilícitos, que eso también está contemplado como un delito, y los delitos de corrupción, ¿no? Vemos entonces también otra característica que sería el abuso del derecho, de lo que estamos hablando también, que esto significa un abuso en cuanto a que se reconoce a las partes en un determinado contexto legal, y se trata sobre todo de una situación en la que se utiliza un medio ilícito o desviado en un propósito para obtener un beneficio ilegítimo. Parece que todo lo malo tarde o temprano sale a la luz. Lo que se origina viciado, por supuesto, va a morir de alguna forma viciado, ¿no? Y todo lo que empieza mal, termina mal. Eso sí es correctamente la regla sine qua non en este sentido. Y esa es otra característica que tenemos que ver aquí, que es el abuso del derecho, ¿no? Otra característica en cuanto al fraude a la ley tenemos que es la aplicación, existe una aplicación retroactiva. Puede surgir cuando se aplica una ley de manera retroactiva para evitar las consecuencias de una norma vigente. Es decir, que se utiliza una elección de la ley extranjera de manera fraudulenta para eludir lo que es los efectos o modificar una ley nacional en este sentido. No sé si ustedes vengan vamos a poner el ejemplo de los camioneteros, cuando de repente ven una moneda que ya es de bajo valor, ellos mismos de alguna forma y de forma práctica ya la quieren sacar de circulación, siendo esta una competencia por supuesto neta de lo que es el Banco Central en este sentido, ¿no? Si vamos al caso. Sin embargo, ya los buhoneros y todo, por ejemplo, buhoneros, camioneteros, que son como la clase popular en este sentido y que de alguna forma son muchos, son en cantidades, son en masa, ¿no? Ellos a veces, por ejemplo, si no les gusta una moneda de bajo valor, de baja denominación, tratan de no recibirla. Y de alguna forma eso se va extendiendo a través de sus compañeros, y no quieren de alguna forma recibir esa moneda, a pesar de que la moneda está vigente y está en circulación. Ellos de alguna forma, haciendo una práctica ilícita, porque eso es una práctica ilícita, sacan, vamos a llamarlo de esa forma, de circulación una moneda. Fíjese el billete de 5 bolívares, ¿no? Ya nadie ni los quiere. Y está totalmente válido, ¿no? Para que tú lo puedas recibir. Pero ¿cómo hacemos? Me imagino que debe ser por la cantidad de billetes, porque ya un pasaje mínimo cuesta, ¿qué? 40 bolívares, ¿sí? Entonces, imagínense usted el 40 bolívares, y los aumentaron a ellos. Ellos son muy privilegiados, pero ellos siempre se están quejando, ¿no? Los camioneteros en este sentido, ¿no? Yo digo los de transporte público. Les aumentan a ellos y al pueblo venezolano no les aumenta. O sea, una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Que siempre esperábamos el 1 de mayo para que la gente les aumentara, y después de ahí se desprendían todos esos aumentos que vendrían en un futuro. Sin embargo, vemos que las prácticas se hacen todo lo contrario. Bueno, ahora estamos viendo de que a ellos les aumentan, y por supuesto al pueblo venezolano, a los obreros, a los trabajadores, bien sea el sector público en este sentido y privado, no les dan el aumento mínimo, ¿no? Porque todavía el sueldo mínimo aquí sigue siendo, si mal no recuerdo, 130 bolívares. Sí, que eso, ahí salta un gato por allí. Ajá, si más no Ella la mascota. Ella también estudia. Ah, bueno, eso hay que darle un mallito. Mira, Wilmer riéndose. Ok. Bueno, muchachos, en relación a esta situación, ellos hacen una práctica ilícita, ¿no? Porque tratan en lo posible de sacar de circulación una moneda que está en vigente. Y si la moneda, por ejemplo, es de baja denominación, a la milicia abogada.
totalmente. Tratan de sacar esa moneda, ¿no? De no recibirla y no la reciben. Y entonces es un problema eterno que esto de verdad que yo no sé en qué va a parar esto. Pero lo cierto es que esto debería ya de culminar esa situación, ¿no? Porque se supone que hay un Estado en el cual que garantiza unas normativas y que deben de cumplirse. E incluso ellos mismos falsifican de alguna forma también, porque fíjese el fraude también. A veces ellos emiten también como una gaceta oficial que no es la originaria, sino que ellos la modifican y la colocan en su cartera. Y eso no debería ser. Y le colocan el pasaje de, por ejemplo, dice la normativa ahora, de 10 kilómetros en adelante tienes que pagar cierta cantidad, ¿no? Algo adicional de los 40 bolívares. Entonces llega a 40, 50, 60, 70. Una cosa que uno dice, bueno, esto era que se complicó la cosa, ¿no? Y entonces el sueldo del venezolano sigue siendo todavía 130 bolívares. Entonces uno no se explica, ¿no? Entonces es una de las prácticas, de las tantas prácticas existentes que nosotros de alguna forma debemos acabar. Porque se supone que si se va a aplicar justicia, tenemos que aplicarla con honestidad, con probidad, ¿sabe? Entonces aplicarla y ajustarla a un buen derecho. Yo siempre he tratado en lo posible de practicar de alguna forma el buen derecho, tanto en la parte civil como en la parte penal. Y me ha tocado varios casos. Cuando veo las cosas así muy extrañas, algo de corrupción, no, mijo, eso no va conmigo. De verdad, yo de verdad ando siempre por el camino correcto, pues, en ese sentido. Y bueno, totalmente la gente desvirtúa, ¿no?, esas normativas. Existe también un principio que es importante, que es el principio de la legalidad. Aquí se establece entonces lo que son todas las acciones que deben estar de acuerdo a la ley y a las normativas. Existe entonces un fraude a la ley que busca evadir o eludir las normas jurídicas con el fin de obtener un beneficio indebido. Como estábamos hablando de toda esa situación, de alguna forma la gente quiere beneficiarse, pues, pero por el camino más fácil. Yo considero, y siempre le he dicho, yo tengo 3 niños y por supuesto, ya están grandes, por supuesto, ya no son niños, son unos mayores de edad ya, pero están fuera, ¿no? Pero yo siempre los he criado con ese apego a la ley y que sean correctos. Y gracias a Dios, bueno, yo digo, bueno, Dios mío, gracias a Dios me diste 3 muchachos buenos, ¿no? En este sentido. Sin embargo, yo siempre los voy a ver, y como todo padre y toda madre que exista, va a ver a sus hijos como unos niños. Uno siempre le dice a los niños, aunque tengan 20, 30 años, son unos niños para uno, ¿ves? Eso no va a cambiar totalmente, exacto. Así como la señora Astoria le dice al gato, bueno, ese es mi niño, que ve la clase todos los días. Hay que ponerlo a hacer la tarea, señora Astoria. ¿Es una gata o un gato ese? Es una gata. Ah, ok. Pero por lo menos te acompaña. Lo que pasa es que ella me acompaña más. Tiene 5 años. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, nació en el balcón y aquí se crió. Ay, qué bueno, muchacho, qué bueno. Bueno, aquí a veces nosotros nos toca hablar un poquito de todo, ¿no? Porque no para no dormirnos, sino para hacer la clase siempre amena. Este es interesante. Porque acuérdense que todos los que nosotros indiquemos, hablemos acá, es parte también de toda esta clase. No vamos a llegar como una metralleta, no, eso no es. Ese no es el sentido. Hay que darle explicación a las cosas, preguntarle a las personas en relación o sacar de repente algún chiste, algo que, por supuesto, que no vaya en contra de la moral y la buena costumbre y que no afecte al particular, ¿no? Y en este sentido, la buena relación de un profesor y su alumno, porque eso sí estaría fuera de lugar, ¿no? Sería una práctica en este sentido ilícita, ¿verdad? Se vería así fea. Bueno, como estábamos explicando, volviendo a la clase nuevamente, retornando a la clase, existe también entre estas características, el principio de la legalidad. Aquí se establece entonces, como habían indicado, de que todas las acciones deben estar de acuerdo con la ley y sus normativas. El fraude a la ley busca entonces de alguna forma evadir o eludir todas estas normas jurídicas con el fin de obtener un beneficio indebido. Como lo estamos explicando anteriormente, todo el mundo quiere lo fácil, ¿no?
de alguna forma. Eso ya sería una práctica indebida. Vemos otra característica también que sería la desviación de la finalidad de las normas. Aquí se busca entonces con este punto, esta característica del fraude a la ley, obtener un resultado en que la norma no permite o que va en contra de su espíritu y su propósito, es decir, que se desvirtúa totalmente el propósito de alguna normativa, o sea, se desvirtúa totalmente su objetivo, tal cual como lo hemos indicado anteriormente. Acuérdense que una cosa conlleva a otra y así correlativamente, ¿no? Es por eso que el fraude a la ley es una conducta ilícita y abusiva, ya que implica un uso de medios desviados o ilegítimos para eludir las disposiciones legales y obtener un beneficio indebido. Entonces existe esta práctica que va en contra de los principios de justicia, los principios de equidad, los principios de legalidad en el ámbito del derecho internacional privado. Ok, me gustaría escucharlos un poco en relación a lo que hemos comentado de la clase hasta ahora. Si alguien me puede hacer un resumen hasta ahora de lo que hemos dicho o de lo que por lo menos han escuchado en relación a la clase, saltando lo del gato, por supuesto. ¿Sí? ¿Quién me levanta la mano por ahí? Eso queda aparte. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer un resumen en relación a esta cátedra, a la clase del día de hoy? Nadie. Ok, vamos a tocar otro punto, muchachos. Ya con esa parte creo que es bastante es suficiente en relación a estos temas que hemos tocado, el fraude a la ley, lo que es esos principios que son tan importantes en relación a esas características y de qué forma se limita, ¿no?, esta parte a la ley. Ahora vamos a ver un punto importante también acá en esta clase, lo que es el orden público internacional, sus características y sus efectos. Esto sí es un poquito más extenso. Yo creo que en una hora ya terminamos. Ya son las que hora, las 19, las 7 de la noche. Nuestra clase es hasta las 8, perfecto, 8:15. Pero vamos a tratar de dar este tema. También, ya sería el tema número 4, ¿sí? Pero lo vamos a explicar en esta clase. Es importante, muchachos, esta parte del orden público internacional, sus características y sus efectos. Ok, nosotros entendemos que el orden público internacional está referido a la aplicación de una norma extranjera, tal como lo hemos explicado anteriormente, ¿no?, que contraviene los principios fundamentales del orden jurídico venezolano. Las autoridades venezolanas pueden rechazar entonces su aplicación en aras de proteger un orden público nacional, no internacional, nacional. Estamos tratando lo posible de que las normas internas se respeten, ¿no?, se lleven a cabalidad en relación a lo que es el orden público. Este orden público internacional es un mecanismo de exclusión del derecho extranjero que sería normalmente aplicable por medio de mandato en cuanto a una normativa de la misma ley del derecho internacional privado. Existen casos con límites precisos del orden público que tiene entonces un carácter defensivo y un funcionamiento excepcional. Y es necesaria, muchachos, entonces, a la medida de la defensa, un orden moral, un orden social y lo que es la parte jurídica en fondo de lo que es fundada en cuanto a la consideración que al admitir la aplicación de las leyes extranjeras en un Estado, el legislador del derecho internacional privado no ha querido dar la debida, dar cabida, vamos a llamarlo así, ¿no?,
de manera absoluta, por ejemplo, en el seno de ese Estado, ya que todos los sistemas legales del mundo con precedencia de su contenido ideológico, político y cultural. Entonces vemos que esos tres elementos, ideológico, político y cultural, de alguna forma no afectan o tienen correlación con ese orden público internacional de la normativa del derecho internacional privado. Entonces vemos que este orden público internacional sirve a lo que es a la salvaguarda de una autoridad, lo que integra el prestigio de unas legislaciones estatales dentro del sistema de limitaciones a la aplicación del derecho extranjero, así como el resultado de lo que podría ser un proceso de valoración judicial en que se confrontan el derecho extranjero y los principios cardinales del Estado sentenciador, que puede ocurrir el rechazo del derecho extranjero por ser incompatible con algunos intereses. Por supuesto, como les había indicado siempre, nosotros vamos a tratar de defender siempre lo nacional, ¿no? Es decir, el orden nacional está siempre primero, es decir, a nuestros connacionales en una situación que siempre contravenga en el extranjero, para tratar de dirimir de alguna forma algún conflicto que se le pueda presentar. Y claro, más adelante vamos a ver los otros temas, cómo se inicia toda esa situación. Vamos a colocar unos ejemplos prácticos de reenvío y otro tipo de situaciones que son importantes, porque de eso también va parte el examen cuando nosotros lo vayamos a realizar. Bueno, muchachos, vamos entonces a dejar la clase. ¿Les parece hasta acá o quieren continuar? Usted me indica. Tengo poca memoria del teléfono, ya está falleciendo ya. Sin embargo, podemos seguir explicando, no hay problema. Usted decida, profesor. Bueno, que creo que ha sido bastante entretenido. Ok. Para... No sé qué opina mi compañero. Wilmeri, adelante, Wilmeri. Wilmeri tiene la palabra. Profesor, ¿qué dijo de último que no lo escuché? Ay, Wilmeri, tú estabas con el gato. escuchando feo. Estaba con el gato. Ok, Wilmeri, lo que estábamos hablando era que si quieren que dejemos la clase hasta acá o continuamos en relación explicando al orden público internacional. Porque también esta es una clase, muchachos, que es extensa. Y me gustaría tocarlo como un punto, ¿sabe? Como un punto único. Y bueno, poner de alguna forma algunos ejemplos, porque de eso también va a tratar el examen, el primer examen. Acuérdense que nuestro primer examen ya lo tendremos, si mal no recuerdo, para diciembre, creo que es la cosa, diciembre o enero. Entonces habríamos que revisar también de todas maneras para cuándo es ese examen. Ahí está programado de todas maneras, porque todo está programado por la coordinación. Ya. Examen para el 15 de diciembre, del 15 al 21. Del 15 al 21. Eso será como el 21 es el día del espíritu de la Navidad. No sé si quieren ese día para que hagan su examen. No vale, mentira, tampoco le voy a hacer. Ustedes cogen el día y yo se los coloco, no hay problema. Podemos es domingo, profesor. El 21 es domingo, exacto. Pero en esa semana tenemos que escoger nosotros. En este caso sería ya... la vela, compraré la mandarina y Sí, lo importante es... una botella de whisky. Ah, bueno, eso no estaría malo. Eso no estaría malo. Ya gracias a Dios viene mi cumpleaños también. Cumpleaños el 16. Ah, no, yo cumpleaños el 12, profesor. Ah, ¿el 12 de qué? No hablemos de cumpleaños porque mi hija cumple el 17. Soy pobre. Los voy a dejar para que sigan en sus actividades. Nos veremos próximamente la próxima clase. Y bueno, para mí ha sido un gusto y un placer darle clase. Esta tercera clase, y bueno, ahí vamos avanzando poco a poco para que tengan sus actividades. También está el proyecto que ya se montó, más o menos si tienen alguna duda. Habíamos indicado de que íbamos a escoger por lo menos 2 temas para que lo vayan desarrollando, o quieren todas las clases para el tema. O sea,
yo no tengo mayor inconveniente, ustedes me dicen y hacemos ese sorteo. A quién les va a tocar los temas en particulares para que les quede bien bonito, bien presentadito. Acuérdense que las láminas expositivas tienen también un valor para la exposición, es decir, para la defensa de ustedes, de su trabajo, ¿no? Lo que ustedes van a presentar en su proyecto escrito, ustedes lo van a defender posteriormente. Entonces, eso tiene una ponderación, ya sabe, el primero tiene 250 y el otro 200 puntos, son 450. Más la intervención, son 50, son 500 puntos. O sea, la mitad de toda la nota, 10 puntos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ponernos las pilas con eso. Pero no está nada difícil. Lo importante es, muchachos, que hagan una buena exposición y bueno, y eso. Nos veremos próximamente en la próxima clase. Dios me lo bendiga, cuídense. Espero que pasen buenas noches y nos vemos. ¿Sí? Cuídense. Chao. Chao, pues, cuídense. Igual. Chao, pues. Hasta luego. Feliz noche, profe. Chao, profe. Feliz noche. Feliz noche. Chao.